El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días a la audiencia de la Pedagógica Radio en este martes de septiembre, 2 de septiembre, calentando la palabra como todos los martes y todos los jueves a las 9 de la mañana, el día de hoy con la melodiosa y cálida voz de Diana Torres. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Alejandro, buenos días, gracias por ese saludo tan emotivo y especial. Y sí, desde septiembre se siente que viene diciembre. Ay, no, por favor, no. Sí. Bueno. Saludamos también a Mario Enríquez acá en los controles, a la señora Yolanda Barrantes que está aquí detrás de nosotros en toda la producción de la Pedagógica Radio y a Laura Chávez. Esperamos que todo salga muy bien, Laura, en tus compromisos de salud del día de hoy. Un abrazo para todos y para todas en este Calentando la Palabra de hoy, que lo tenemos dedicado a un tema muy especial. No podemos callarnos. Diana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la situación que enfrentan nuestros hermanos de Palestina, por allá en la Franja de Gaza, esta situación hostigante que algunos dicen que es un conflicto, pero yo lo mencionaría más como un genocidio. Lo que estamos viviendo es algo a lo que no se puede hacer de la vista pequeña, a lo que muchos países hablan, pero que aún no se toman acciones concretas, y pues es muy triste y es necesario que más medios de comunicación hablen de manera objetiva y crítica sobre esta situación. Bueno, y para eso tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Ya hablaremos con él, pero primero vamos a escuchar la pieza de contexto. La Franja de Gaza, con apenas 365 kilómetros cuadrados y más de 2 millones de habitantes, se ha convertido en el epicentro de uno de los conflictos más prolongados y dolorosos de la historia reciente. Allí, la vida cotidiana está marcada por el bloqueo, la escasez, la violencia y la incertidumbre. El conflicto entre Israel y Palestina hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XX, cuando el movimiento sionista buscaba un hogar nacional en Palestina y chocó con el nacionalismo árabe palestino. En 1947, la ONU propuso la partición del territorio, un plan que fue aceptado por los líderes judíos y rechazado por los árabes. Al año siguiente, con la creación del Estado de Israel, comenzó una guerra que provocó el desplazamiento de más de 700.000 personas palestinas. A partir de allí, los hechos se sucedieron con una constante: la expansión territorial israelí y la pérdida de derechos para el pueblo palestino. La Guerra de los 6 Días en 1967 dejó a Gaza y a Cisjordania bajo ocupación militar. En 2005, Israel retiró sus colonias de Gaza, pero mantuvo el control de fronteras, espacio aéreo y marítimo, imponiendo lo que organizaciones internacionales han descrito como un bloqueo asfixiante. Durante décadas, la población palestina ha respondido con distintas formas de resistencia, desde las intifadas hasta movimientos civiles, mientras Israel ha intensificado asentamientos, operaciones militares y políticas restrictivas. El saldo han sido miles de víctimas, familias desplazadas y una población entera sometida a violencia y genocidio. Hoy, Gaza enfrenta lo que múltiples académicos, juristas
y organismos de derechos humanos nombran como un genocidio, ataques indiscriminados contra la población civil, destrucción sistemática de infraestructura básica, bloqueo a medicinas y alimentos, y un escenario en el que más del 80% de sus habitantes depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. La comunidad internacional ha mantenido diversas posturas frente a esta crisis. Mientras algunos países sostienen la narrativa de seguridad de Israel, otros gobiernos, junto con organizaciones como la ONU, Amnistía Internacional y la Cruz Roja, denuncian violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario. En ese vacío de acción, la población civil paga el precio más alto: hospitales sin insumos, escuelas destruidas, barrios enteros borrados del mapa y una niñez que crece bajo el sonido constante de los bombardeos. La vida en Gaza se ha reducido a sobrevivir día a día, en medio de un panorama en el que el derecho internacional no duda en tipificar como crímenes de guerra y, en el caso de la ofensiva actual, como actos de genocidio. El mundo observa, protesta, emite comunicados, pero no logra detener la violencia. Este silencio práctico de la comunidad internacional, que condena sin intervenir, deja la pregunta abierta: ¿qué significa realmente la defensa de los derechos humanos cuando el pueblo palestino lleva más de 70 años reclamando justicia, tierra y dignidad? El genocidio en Gaza no es solo una tragedia regional, es un espejo que nos muestra hasta qué punto la humanidad es capaz de tolerar la barbarie. Recordar esto nos obliga a comprender que la paz no puede seguir siendo una promesa aplazada, sino una urgencia impostergable. Con esta amplia e importante mirada, panorama que nos ofrece Diana Torres en esta pieza de contexto del día de hoy, vamos a hablar efectivamente de la realidad que sufre hoy el pueblo palestino. Desde el 2023, desde octubre del 2023, una arremetida militar, la última arremetida militar de Israel sobre el pueblo palestino ha dejado unas cifras escandalosas en términos humanitarios. Quiero referirme también a una poeta palestina, una mujer palestina, Rafet Sidat. Es una mujer palestina, es una artista de la palabra hablada y una activista canadiense y palestina. Es miembro y fundador de la coalición contra el apartheid israelí, que promueve la campaña del boicot. Y quiero retomar unas palabras de la poesía de esta mujer. Dice: nosotros enseñamos vida, Señor. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y a limitación de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitaciones de palabras lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas, para las que he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido mil resoluciones de las Naciones Unidas. Pero aún así, él me ha preguntado: señora Sidat, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus niños? Pausa.
Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Sonrío. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafet, recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros los palestinos enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros del apartheid. Después del último cielo, nosotros enseñamos vida, Señor, pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva, fabricada para adaptarse a clips de sonido y a limitaciones de palabras. Pero danos tan solo una historia humana, ¿sabes? Esto no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti y tu gente, así que danos una historia humana. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es política. Tienes que ayudarme como periodista. Ayúdame a contar tu historia, la cual no es una historia política. Dice Rafa, hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva. ¿Qué hay sino de la historia de una mujer en Gaza que necesita medicación? ¿Qué hay acerca de ti? Tienes los huesos suficientemente rotos para cubrir a su hijo, entregarme a tu muerto y dame la lista de tus nombres en un límite de 1200 palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitaciones de palabras y movido por aquellos inestables y la sangre de terroristas. Pero ellos lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas y los condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Estos son dos bandos iguales, ocupante y ocupado, y 1 centenar de muertos, 2 centenares de muertos y 1 millar de muertos y entre en medio. Es Rafet Sadat, una mujer poetisa palestina que escribe y muestra su dolor y todas sus emociones alrededor de lo que sucede en Gaza. Bueno, Diana, ¿con quién estamos hoy y a quién tenemos de invitado el día de hoy? Tenemos un experto en el tema, él es Víctor de Currea Lugo, asesor presidencial para Medio Oriente, médico, profesor universitario, escritor, trabajador humanitario y periodista. Además, ha trabajado en Colombia y Palestina en los campamentos del Sahara Occidental en medio de otros contextos y con organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y pues bueno, es el creador y coordinador del programa de protección a la misión médica. Así que vasta trayectoria tiene Víctor, bienvenido, gracias por estar acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Buenos días, gracias por la invitación, saludo a la mesa y saludo a la audiencia. Bueno, Víctor, un gusto tenerlo acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio, la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Queremos conversar con usted sobre este tema de Palestina, digamos como la situación que hoy vive el pueblo palestino después de esa arremetida militar que ha orado Israel desde hace ya casi 2 años, en la que hay una crisis humanitaria, tal vez la más fuerte de la historia contemporánea, escandalosa, pero además transmitida por los medios de comunicación ante el silencio de los grandes gobiernos, los gobiernos más poderosos del mundo y los organismos internacionales. Entonces, pues en primera instancia quisiera que habláramos un poco del balance que usted puede hacer de esta situación, de estos últimos 2 años en los que el pueblo palestino se ha visto sometido a este genocidio. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que los números son reales. ¿Por qué digo esto? Porque hay medios de comunicación ensañados en decir que todo esto es inteligencia artificial, que todo esto es mentira, que todo esto es una exageración.
tenemos números que son brutales. Voy a tratar de mostrar otras estadísticas que de pronto nos muestran otra dimensión de la tragedia. 160 partos al día en condiciones miserables. Miles de niños amputados atrapados todavía en Gaza. Más de 44.000 niños huérfanos. Es como si toda la población de Tunja hubiera quedado huérfana si convertimos esas a escala de lo que pasa en Colombia, de la población colombiana. Esos números, más de 10.000 en cárceles en condiciones absolutamente miserables, pero el problema de esto no es solo lo que vemos, es que ya hay más de 1.000 muertos por hambre, hay más de 500.000 de personas en una grave inseguridad alimentaria, y trataba de decir que lo más grave de esto no es solamente estos números, lo más grave de esto es el silencio de la comunidad internacional, la inacción, y dos, que nada de esto, estimado y estimada, nada de esto es nuevo. No hay un solo delito de los que esté cometiendo Israel después de octubre del 2023 que no haya cometido antes. Por décadas, yo llegué a trabajar a Palestina hace 22 años, a Jerusalén, y estuve varias veces en Gaza. Por décadas hemos visto los ataques a ambulancias, ametrallamiento a hospitales, asesinato de civiles, secuestro de menores, demolición de casas, uso de armas químicas, uso de armas prohibidas como las bombas de racimo, armas químicas como el fósforo blanco, usar francotiradores para asesinar civiles, restricciones a la movilidad, arrancamiento de olivos, destrucción de casas, bloqueos a la libre movilidad, destrucción de escuelas, universidades, bombardeo de mezquitas. Nada de eso, absolutamente nada de eso es novedoso. Y lo triste es que el mundo lo sabía. El mundo tenía todos los elementos, especialmente los gobiernos, para tomar una decisión. Por tanto, este no es un genocidio sobrevenido, no es un genocidio espontáneo, es un genocidio cocinado, sazonado, gracias a la complicidad internacional y del cual todos sabíamos. De hecho, yo recuerdo en una terraza en un edificio en Gaza en el 2003, cuando hablábamos de que algún día Israel va a llegar hasta acá. Lo sabíamos, estoy hablando de algo hace 22 años. Y sin embargo, la comunidad internacional parece que ahora se entera que Israel es un régimen genocida, de apartheid, de limpieza étnica. Yo quisiera ahondar un poco más en esa experiencia que usted ha tenido como médico y trabajador humanitario que ha operado en Palestina, en Sahara Occidental, en Darfur. ¿Cómo compara esta situación actual en Gaza con otras crisis que de pronto usted haya tenido la oportunidad de vivir o de conocer? En este siglo tenemos 5 genocidios. Tenemos el genocidio de Sri Lanka contra los tamil, el que hizo el Estado Islámico contra los yazidíes en Irak y parte de Siria, el de Darfur, donde estuve como trabajador humanitario, el otro genocidio que ya olvidé cuál es el cuarto, el quinto, y el de Palestina. Hay una palabra para definir el comportamiento de Israel para con Palestina todo el tiempo, se llama humillación. Derrumbar las casas, por ejemplo, por orden judicial. Entonces, Israel no respeta el debido proceso ni la presunción de inocencia. ¿Qué hace Israel? Te sospechas que tú, quien está hablando en este momento, hace parte de un grupo anti-israelí, de un grupo entonces terrorista. Y basta la acusación, basta la sospecha para que den la orden y demuelan la casa, tu casa, no la tuya, sino la de tu familia. Es decir, se viola el debido proceso de la presunción de inocencia, pero también se viola la responsabilidad penal individual. Entonces se castiga, es un castigo colectivo. Y con eso, solo te hago para mirar un pedacito de la historia nuestra. Se calcula que de 1967 a 2010 se han demolido con orden judicial 25.000 casas. La idea es humillar. La idea es que esperes en un control militar, en un checkpoint, en un retén, diríamos en Colombia, 6, 8, 10, 12 horas, sin ningún problema. La idea es destrozarte por dentro. Por eso, la casa como símbolo es tan importante para los palestinos, porque es aguantar, es resistir. Y por eso la educación es tan importante. Yo creo que los pueblos más educados de Oriente Medio, que he pisado casi todos esos países, los palestinos son de los más educados. Les preocupa porque saben que eso es resistencia. De hecho, el barco, la flotilla de barcos que está saliendo ahora mismo hacia Gaza,
se llama Sumud. Sumud traduce del árabe resistencia, persistencia. En palabras de Ernesto Samper sería aquí estoy, aquí me quedo. Ese aguante permanente es Sumud, es el nombre y es lo que hacen los palestinos. Pero sí, si el nivel, si se tuviera que definir en una sola palabra, lo que observé en Palestina es la permanente y constante humillación. Sí, Víctor. Hay varios elementos acá y es la manera como en este último desarrollo de este conflicto que lleva pues muchísimos años desde que Israel se ha asentado en los territorios palestinos, pero en estos últimos 2 años, a pesar de todo de la muestra además pública, de la manera como se ha desarrollado la humillación sobre el pueblo palestino por parte de Israel y su poderoso ejército, con la connivencia además de los Estados Unidos y de otros países poderosos de Europa. ¿Cuál ha sido el desarrollo también de las acciones y del tema diplomático en los organismos internacionales? Es decir, como que no ha habido necesariamente solo un silencio o simplemente un espaldarazo a las acciones de Israel sobre Palestina, sino que también ha habido una comunidad internacional crítica que ha puesto unas discusiones muy fuertes. El caso de Sudáfrica, en América Latina, pues el notable retórica que ha puesto también el gobierno colombiano alrededor de la discusión sobre este genocidio. ¿Cómo se ha dado esto en la comunidad internacional también como una resistencia, también como una desaprobación a eso que está pasando ahí en la Franja de Gaza? Creo que fue Luis Cernuda o algún otro, un poeta español, quien al final de la Guerra Civil Española dijo: las palabras no sirven, tan solo son palabras. Claro que las palabras son importantes, yo lo decía en un momento de total tristeza, pero a veces no son suficientes. Les dejo esa idea: las palabras son importantes, pero no son suficientes. No es suficiente, hay que hacer cosas, mucho más allá de eso. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta el momento? Por un lado, ha habido un rechazo por parte de muchos países sobre lo que está haciendo Israel. Sudáfrica muy valientemente empezó una denuncia contra Israel, acusándolo de genocidio. A ver, si alguien sabe de las experiencias importantes en el mundo sobre apartheid y genocidio, son los sudafricanos. Como decía hace poco aquí en Bogotá en un evento, la relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud decía: a mí un académico no me va a enseñar lo que es un genocidio ni lo que es apartheid cuando yo lo he visto en Palestina y lo he vivido en Sudáfrica. Eso es por un lado. Por el otro lado, se han presentado acciones como las que encabezó Colombia y Sudáfrica de crear un grupo de apoyo a Palestina, se llama el Grupo de la Haya. Nos reunimos aquí en Bogotá y hemos logrado presionar con algunas declaraciones. Tercero, se ha logrado insistir en exigir un acuerdo, un cese al fuego humanitario. Se ha hecho presiones en los foros internacionales, en la CELAC. Pero más allá de eso, Colombia ha liderado, sin duda alguna en el mundo, pasos que son muy, muy importantes. Dejar de venderle carbón a Israel. Lo que pasa es que, a ver, seamos sinceros, nuestro gobierno no es puro, todavía hay cualquier cantidad de sionistas. Quieren, ahora explico lo que es sionistas para que no suene a antijudío, que no es lo mismo, en el gobierno colombiano. Y entonces una trampa permitió que, a pesar de que el primer decreto contra el carbón se hiciera público, se siguió vendiendo carbón. Entonces, la semana pasada, el jueves, el presidente Petro firmó un segundo decreto diciendo que sin excepciones no vamos a vender más carbón en Israel. Pero además de eso decidimos no comprar armas. A pesar de eso decidimos también no comprarnos más software por parte de Israel. Pero además de eso rompimos relaciones internacionales. Enviamos un avión con ayuda humanitaria a Gaza.
trajimos personas latinoamericanas que estaban en la región y que querían ser evacuadas cuando empezó todo esto. Y Colombia está realizando asistencia humanitaria para niños, especialmente niños y niñas amputados, que lo vamos a desarrollar en Egipto. Pues ha habido una serie de actividades que se han ido desarrollando, no solo en el plano diplomático. Podemos decir que el plano diplomático es un frente, por decirlo de alguna manera. El otro área de trabajo es el área académica, donde se han intentado hacer cosas. Desafortunadamente hay universidades en Bogotá donde han dicho que hablar de Gaza no es académico. A ese nivel estamos. Y hay universidades que mantienen contactos y convenios con las universidades israelíes. Y acuérdense que fue el boicot cultural, académico, deportivo, militar, político, económico, el que permitió que se cayera, que ayudó a que se cayera el sistema de apartheid en Sudáfrica. Y ese es el mismo ejemplo que debemos copiar ahora. Entonces, las palabras han sido importantes, las declaraciones diplomáticas han sido importantes. Colombia jugó un papel importante. De hecho, el 1 de enero empezamos a ser parte de manera temporal del Consejo de Seguridad, y ahí esperamos que seguir cumpliendo una labor absolutamente clara, porque no es un problema ni de comunistas, ni de izquierda, ni de árabes, ni de musulmanes, no es un problema de humanidad. El elemento que ha planteado usted acá, creo que es muy importante, es la manera como también en el país tenemos una serie de elementos contradictorios alrededor de la manera como se puede operar en un bloque diplomático, pero también de políticas que puedan solidarizarse con el pueblo palestino. Y que además eso no es unánime, ¿no? Digamos, como que en el marco incluso del mismo gobierno podría estar grupos de personas que no necesariamente estén de acuerdo con esta solidaridad con el pueblo palestino, pero también como esta arremetida por parte de sectores académicos que también podrían justificar desde algún lugar estas discusiones y justificar la manera como Israel construye esta relación imperial con el pueblo palestino. Pero creo que en el caso nuestro, en el caso de América Latina, hay también unas acciones muy fuertes por parte de los pueblos, porque claro, los gobiernos o los representantes de los gobiernos pueden manifestar sus aprobaciones o desaprobaciones con la solidaridad del pueblo palestino, pero creo que también las ciudadanías, los pueblos del mundo han hecho una mención muy fuerte alrededor del rechazo al genocidio por parte de Israel a Palestina. Y eso es notable en los estudiantes universitarios en toda América Latina, incluso en los Estados Unidos. Ha habido manifestaciones muy fuertes alrededor de esto, pero también alrededor del mundo, marchas multitudinarias en rechazo a las actuaciones de Israel, de rechazo también al silencio de los organismos internacionales alrededor de lo que ha pasado. Y esto creo que también da cuenta de una presión internacional fuerte en la que se ve hoy inmiscuido el primer ministro israelí y Israel en su manera de operar frente a Palestina. ¿Cómo ve usted esta movilización ciudadana alrededor del mundo y que hoy, por ejemplo, saca esta flotilla Sumut hacia mares palestinos para que puedan recibir esta ayuda humanitaria? Bueno, ahí hay varios, efectivamente tienes razón en plantear que hay varios niveles. El primer nivel que hay que mencionar es que hay una tradición sionista en Colombia. Colombia era llamado el Israel de América Latina
nuestras Fuerzas Armadas fueron formadas bajo el liderazgo de Israel y el liderazgo de los Estados Unidos, hasta los paramilitares colombianos tuvieron entrenamiento por parte de oficiales israelíes, como el caso de Yair Clay, eso está suficientemente comprobado. Lo que duele es que en estos tiempos hay periódicos que aparentemente eran muy democráticos y revistas que se supone son del cambio y son absolutamente proclives al sionismo, ya sea por intereses económicos de que están comprando la pauta o ya sea porque quienes lo dirigen son judíos sionistas. Y eso es muy preocupante. Entonces, aquí ha habido una práctica que tampoco es novedad, y es la de Israel de invitar a periodistas y académicos a que vayan a Oriente Medio, y los llevan y los pasean por helicóptero por encima de todo, y vuelven convencidos, sin haber pisado Palestina, sin haber pisado los territorios ocupados, simplemente van a Tel Aviv a tomar fotos, que ellos son los buenos, que los palestinos todos son los malos. Eso es una cosa inveterada, ya vieja en Colombia, una práctica donde han caído cualquier cantidad de profesores y vuelven de verdad convencidos de una cosa que es vergonzosa. Por el otro lado tenemos un grupo de que no son todos, pero sí es una gran mayoría de evangélicos que están convencidos que el Israel de la Biblia es el mismo Israel del Estado de Israel. Como diría Nietzsche, la confluencia del nombre la unidad del nombre no garantiza la unidad de la cosa. Entonces no porque nos llamemos de la misma manera significa que seamos lo mismo, y entonces es el pueblo elegido, y entonces el genocidio es como un mandato divino y es la tierra prometida. Y tenemos señores como el señor Milei, que por supuesto causa un colapso en la CELAC, porque la CELAC funciona por consenso, entonces al no haber consenso no da posibilidad. Por otro lado tenemos unos tibios que salieron a decir primero que el presidente exageraba, que eso que iba a ser un genocidio, que no era tan grave, que dejara la pantomima, y todo eso se hizo desde la ignorancia o desde la perversión. Yo no encuentro otras palabras. O usted no sabe lo que está pasando, o usted lo sabe y retuerce la realidad de una manera terrible. Sobre todo cuando ahora hay un auge marcado de gente que ni siquiera, y perdone si suena agresivo, pero no conocen ni Líbano Tolima, y le quieren explicar a uno Líbano Medio Oriente. Por otro lado tenemos un sector de puros, entonces son las consignas que hemos encontrado en algunos sectores de la sociedad civil. Con esto me van a machacar, y es: yo no acepto a Palestina, pero Palestina tiene que ser libre, socialista, secular, laica, antipatriarcal y antiimperialista. Pues yo no sé si ese apoyo condicionado es exactamente lo que los palestinos necesitan evitar un genocidio. Yo no creo que uno le diría a los judíos en Auschwitz o en el gueto de Varsovia: los apoyamos, pero van a tener que cumplir ciertos requisitos. Eso es una inmensa minoría, afortunadamente. Y hay un movimiento muy grande pro-palestino en Colombia. Yo recuerdo cuando hacíamos reuniones pro-Palestina hace 2 años antes del 7 de octubre de 2023, y llegábamos 4 gatos. Y me sorprendió que llegamos miles a la embajada palestina cuando sean las primeras marchas, y hay un grupo especialmente de mujeres muy valientes que dijeron: no, esto también toca hacer. Entonces se fueron para Cairo, y en Cairo trataron de participaron en la marcha que intentó llegar hasta Gaza, pero eso fue detenida por el ejército egipcio. Estuvimos en contacto con ellas, después las conocí aquí en Bogotá, y varias de ellas son las mismas mujeres que están encaramadas ahora lo de encaramado lo digo de manera gráfica, porque me parece una palabra bonita, no estoy siendo grosero, en la flotilla en la flotilla Sumud. Entonces esta mañana recibí unos videos de ellas, van camino a Gaza. Entonces estas mujeres han sido las pioneras en pasar, digamos, de la denuncia a los hechos. Participar en una marcha en Gaza, de Cairo a Gaza, no es fácil con ese clima y con esas medidas de seguridad y con esos temores. Ahora Israel está amenazando con una cárcel larga y con dar trato de terroristas a las personas de la flotilla Sumud, y estamos tratando de acompañar. Entonces sí hay una tarea ahora. Aparte de eso, la sociedad civil en Bogotá y en Medellín y en Cali y en Barranquilla y en Villavicencio, y ha hecho cualquier cantidad de marchas, conferencias, foros, denuncias, plantones, denunciando, y ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo mucho, y eso es una cosa profundamente plausible, y lo han hecho con las uñas, con sus propios medios, sin depender de nadie. Entonces yo creo que ahí también hay que saludar con
me quito el sombrero frente a una sociedad civil valiente, comprometida, muy entregada a la causa palestina y lo está haciendo sin ninguna agenda proselitista. No están cogiendo la bandera palestina para conseguir votos, no, están cogiendo la bandera palestina para pedir dignidad. Hablamos con Víctor de Currea Lugo, asesor presidencial para el Medio Oriente, a propósito del conflicto que vive el pueblo palestino en Gaza a manos de Israel. Y nos habla del valor que tienen justo las acciones puntuales de nosotros como sociedad, nosotros como país, pero ¿qué otro tipo de acciones pudieran desarrollarse que fueran más contundentes en general algo de paz en este conflicto? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, y sentiría uno que es muy tarde hacerlo, pero hay que hacerlo, no importa que sea tarde, y es tomar conciencia de dónde estamos, tomar conciencia de lo que está pasando. Cuando uno habla del conflicto palestino hay dos grandes mitos que aparecen, pero de manera marcada. Uno es el mito de que esto es un conflicto milenario. No, este conflicto no es milenario. En el siglo XIX convivían árabes y musulmanes y judíos y ortodoxos y armenios sin ningún problema en Jerusalén. Durante las cruzadas quienes defienden a los judíos son los musulmanes. De hecho hay barrios que se llaman juderías. Yo los he visitado, los había en Beirut, los había en Siria, los había en Irak, con lo cual no es cierto que se trate de una guerra religiosa. Entonces, no es una guerra, esta guerra empieza cuando, a raíz del asesinato y la persecución real que vivieron los judíos fueron perseguidos, y eso está mal. El problema es la opción que ellos plantean. Entonces, la solución que se plantea a esa persecución es establecer un país solo para judíos. Ese es el pecado, y eso es lo que se llama sionismo. Sionismo es el deseo de crear un país únicamente para judíos. ¿Por qué eso es malo? Porque es excluyente. Entonces, primero es un país solo para judíos. ¿Qué hacemos con los no judíos? Y lo más grave es dónde lo hacemos. Entonces, si lo hacemos en una parte del mundo que ya está comprometida, en una parte del mundo que ya está ubicada, nos encontramos con un pequeño problema. Y es, ¿qué hacemos con los que están ahí? Pues echarlos. Eso explica la expulsión del año 47, 48, pero explica la expulsión de ayer también. Entonces, no empezó el 23 de octubre. Y lo otro es que no es una guerra milenaria ni es una guerra religiosa. Los palestinos, el 15% de los palestinos son cristianos y aún así los siguen matando de igual manera. Los beduinos los siguen matando de igual manera. Las iglesias cristianas, por ejemplo, la iglesia de Belén, las comunidades cristianas en Gaza han sufrido el mismo tipo de ataques, con lo cual es absolutamente irresponsable decir que se trata de una guerra religiosa. Educarnos en eso, pero después de eso tenemos una cantidad de cosas. Hay un movimiento que es el movimiento de boicot, en el que se pide a la gente no consumir ciertos productos. Ya sabemos que eso no va a quebrar el apartheid, eso no va a quebrar el genocidio, eso no va a quebrar la limpieza étnica, pero sí hay empresas que claramente apoyan el sionismo, que han salido a apoyar el genocidio. Y me parece que invitar a no comprar ese tipo de productos es parte de esas políticas que hay que plantear. Bueno, esas acciones están ahí al orden del día, en la cotidianidad de cada uno de nosotros. Hay otra invitación que se hace de manera permanente y es a que no dejemos de hablar de Palestina. Justamente en medio de toda la estrategia de desinformación que hay alrededor de lo que se vive allí, también hay una tendencia a silenciar y a olvidar lo que pasa de manera permanente todos los días allí. Y por eso es tan importante todas estas manifestaciones de la sociedad civil alrededor de Palestina, seguir luciendo las banderas de Palestina, las sandías, los símbolos, recordar a los poetas, a los músicos, a todas las expresiones culturales y artísticas que nos ha entregado esta parte de la humanidad, que es muy importante. Pero Víctor, quisiéramos hablar también de esta acción de
la flotilla Sumut que sale el domingo del Mediterráneo con mucha expectativa de poder llegar al mar de la Franja de Gaza, y entendemos además que no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Tal vez desde el 2007 han venido generándose un sinnúmero de solidaridades en distintos momentos de este conflicto, en el que varias flotillas han intentado salir de distintos lugares del mundo y llevar ayudas humanitarias al pueblo palestino. ¿Cómo podemos establecer, digamos, cuál es la relación que hay entre estas solidaridades de los pueblos del mundo con estos ejercicios puntuales que además son muy significativos en la medida que cada vez más gente se plantea la pregunta por, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que pase este genocidio así nomás y no vamos a tener ningún tipo de acciones y vamos a seguir la vida como si nada? Y en el que se involucran un montón de activistas y de personas que hoy son bastante influyentes en el mundo. Entonces, bueno, pues no sé cómo la ve usted, Víctor, en términos de estas expresiones pensadas de estas embarcaciones que históricamente han salido para desafiar también el régimen de Israel y plantearse también la posibilidad de llegar a Palestina y ofrecer estas ayudas humanitarias. Como decía el presidente Petro en estos días en una carta que envió a la flotilla, el gobierno está convencido que a lo que nos hallamos no es un acto irresponsable ni aventurero, sino es una decisión ética muy delicada. Decisión ética que empieza en 2007 de una manera creativa, y en el 2010 se ve afectada cuando uno de los barcos, que es la flotilla Mármara, ingresa y el ejército de Israel toma la decisión de detener la flotilla. Y en esa detención se produjo el asesinato de 10 civiles turcos, aclaro, 10 civiles turcos, y aclaro, en aguas internacionales, llevando ayuda humanitaria. Eso generó la peor crisis que ha tenido hasta el momento Turquía e Israel, cortaron relaciones diplomáticas y todo. Pero aquí hay un dato muy importante que la ciudadanía colombiana debería tener en cuenta, y es que por presiones de Israel se consiguió que la ONU finalmente nombrara una comisión que se encargara de evaluar y atacar un barco civil compuesto de civiles llenos de ayuda humanitaria en alta mar, en aguas internacionales, era o no un delito. Curiosamente, esa comisión, formada por 4 personas, una de esas personas era Álvaro Uribe Vélez, y el secretario que le acompañó en esos menesteres fue el señor Iván Duque. Es decir, hay 2 Colombias mirando de 2 maneras el conflicto palestino. Por eso en las marchas de la oposición colombiana aparecen las banderas de Israel, por eso en el 1 de mayo aparecen las marchas de Palestina, y por eso el señor Iván Duque tuvo el descaro hace pocos días de tomarse una foto con Netanyahu, luciendo pues mostrándose pues profundamente solidario con un régimen genocida. Bueno, entonces esa marcha siguieron dándose este tipo de demostraciones en el mar. Se hizo una el año pasado, fueron detenidos. Se hizo otra donde estuvo este año Tiago, estuvo Greta, fueron detenidos. Son detenciones que se producen en aguas internacionales, totalmente contrario a cualquier norma del derecho internacional. Por eso a veces yo me pregunto si tiene sentido enseñar el DIH o hablar de derechos humanos, como decía nuestra compañera en la mesa. ¿Qué sentido tiene hablar de derechos humanos después de eso? Y estas flotillas han ido creciendo en popularidad y en respaldo. Ahora, ¿de dónde surgen? ¿Quién las financia? Pues cada uno. Las personas que han ido, ellos mismos ponen de su bolsillo para llegar allá mediante colectas. O sea, esto no es planeado ni es una cosa conspiranoica, ¿no? Es la misma gente solita que se está buscando las cosas. Ahora, salió el domingo pasado de la embarcación, tuvieron graves problemas climáticos, el tipo de vientos que hay ahorita en el Mediterráneo, tuvieron que regresar, volvieron a salir ya nuevamente,
harán unas escalas en Italia y Túnez para recoger otras embarcaciones y finalmente tratarán de acercarse a Gaza. ¿Cuál es el problema grave? Uno, que se repita lo del barco Mármara, donde el barco Mármara es el que hace 15 años fue atacado militarmente y mataron 10 turcos. ¿Se puede dar esa escena? Sí, estoy diciendo que se va a dar inevitablemente, no, yo no estoy afirmando nada, estoy diciendo entre las posibilidades está que Israel actúe militarmente contra los barcos civiles en alta mar, en aguas internacionales. Eso se puede dar, es la primera cosa. La segunda cosa que puede haber ahí es que se propongan unas detenciones breves de 8 días, 15 días, como se ha dado en las últimas embarcaciones. La tercera es la que preocupa, porque el ministro de Defensa de Israel manifestó en el último momento que va a considerar nación terrorista y va a castigar con una larga cárcel. Es decir, si utilizan ese tipo de legislación y de tipificación a los actos de solidaridad, pues eso puede dar varios años de cárcel. Eso hay que evaluarlo, por supuesto, y eso no me corresponde a mí decirlo, corresponde a las personas de la flotilla tomar una decisión. Lo que sí es cierto es que algunos sindicatos han dejado claros, europeos, que bloquearían los barcos, los mercados europeos y los puertos europeos en caso de que se produzca tal tipo de decisión por parte del gobierno de Israel. Estamos en un momento en que no hay términos a puntos medios, no hay discursos, no hay momento para las tibiezas, esas de las que habla el Apocalipsis. Ese te prefiero frío o caliente, pero los tibios los vomitaré por la boca. Eso es el Apocalipsis, no lo digo yo. Entonces no hay momento para tibiezas, o estás o no estás, o estás con un lado o estás con el otro. Ese es el panorama que tenemos hoy. Y la flotilla de la libertad, están personas de más de 44 países y personas de a pie, van desde gente, digamos, con renombre, hasta gente de a pie que, digamos, personas, hijos de los vecinos, hijas de los vecinos, que están ahí dispuestos a jugársela por Palestina. Bueno, entonces todo este ejercicio de solidaridades que va cobrando Palestina desde los pueblos del mundo, pues es significativo, pero también hace parte un poco de esas presiones internacionales que se pueden ejercer sobre el genocidio que comete Israel sobre el pueblo palestino. Para ir cerrando, Víctor, digamos un poco la tarea desde la asesoría, desde el lugar que usted ocupa en el gobierno nacional, alrededor de esta mirada sobre Medio Oriente y las acciones que surgen justamente de este grupo de La Haya, cómo se van materializando, qué otras cosas se está pensando hacer, cómo seguir presionando para que los organismos internacionales vayan incidiendo cada vez más en este futuro incierto que tiene al pueblo palestino profundamente oprimido hoy en unas condiciones humanitarias, en una hambruna tremenda y en una humillación muy fuerte, mientras el gobierno de Israel sigue empecinado en atacar y en tomarse Gaza y todo el territorio palestino. Sí, esa responsabilidad de asesor presidencial para Oriente Medio fue una decisión que tomó el presidente Petro pensando precisamente en la necesidad de articular. Mire, sacamos una directiva presidencial articulando toda la política del Estado colombiano en solidaridad con Palestina. Eso no es cualquier cosa. Ayudamos a repatriar una cantidad de latinoamericanos que estaban allí en la región y que querían regresar a sus territorios. Hemos decidido, bueno, ya lo saben, no romper relaciones, no comprar más armas, no vender más carbón, incentivar la creación del grupo de La Haya. Hemos decidido también, en justicia, imponer visa a los ciudadanos israelíes. Creemos que es una medida de autonomía y de soberanía, cuando aquí hemos tenido un problema como se ha tenido en América Latina, que presuntos criminales de guerra están paseando en Santa Marta y en Cartagena con total impunidad. Hemos enviado en estos días, el país no lo sabe,
unos apoyos financieros a varios hospitales de Gaza y de Cisjordania, de Palestina. Hay acciones que estamos desarrollando y el país no las sabe. Y yo entiendo cuando los compañeros y las compañeras de la sociedad civil a veces dicen, pero hagan más. Claro que estamos haciendo más, lo que pasa es que no todo lo que se hace se cuenta. Y en este momento estamos preparando un plan humanitario para apoyar a palestinos que están en Qatar, Egipto y Jordania, ya que es imposible entrar a Gaza. La gente dice a veces traigan niños de Gaza, es que no se pueden sacar, está sellado y tapado, es imposible. ¿Y por qué no mandan médicos a Gaza? Porque no nos dejan entrar, es imposible, o sea, no es un problema de voluntad política, de hecho lo hemos planteado, lo hemos diseñado, hemos tocado la puerta, hemos ido a Oriente Medio, hemos hablado con varios países, no se puede, físicamente no se puede. Entonces, ¿qué hemos decidido? Ya que no podemos traer niños a Colombia, que fue lo que intentamos el año pasado por todos los medios, vamos entonces ahora a hacer lo que es llevar especialmente un grupo del SENA. El SENA es toda la universidad, el SENA es toda una institución que merece respeto. Claro, este es un país clasista, entonces miramos al SENA por encima del hombro, cuando a mi juicio es de las grandes instituciones, incluso en términos de los ortopedistas, es claro la gran calidad y capacidad del SENA para estas cosas, así que con ellos vamos a desarrollar esos programas humanitarios en 3 países de Oriente Medio. Es eso lo que estamos trabajando ahora. Eso no es fácil, eso requiere recursos, requiere movilización, requiere experiencia técnica. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es la falta de conocimiento del idioma inglés por parte de mucha gente, y allí pues uno no puede trabajar en español, toca trabajar en inglés o con traductores. Entonces, esas cositas hay que irlas resolviendo. El presidente tiene un gran compromiso y lo ha demostrado en sus decisiones políticas, económicas, no solamente ha sido bla bla. También nos duele que hay países que usan mucho el bla bla, pero a la hora de concretar cosas no las hacen. Eso duele porque uno se siente finalmente solo de toda la gente que levanta el puño en alto, y cuando hay que hacer un compromiso, pues no lo cumple. Pero la gente misma decide hasta dónde va, y eso está bien. ¿Qué estamos pensando ahora? Estamos de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Frente a eso estamos mirando varias cosas, a ver cuáles son las opciones que decide el presidente finalmente, y el establecimiento del proyecto humanitario ahora. Estamos buscando mecanismos para recoger donaciones financieras y materiales, pero eso requiere una serie de problemas. Déjenme solo les cuento un minuto, sabiendo que ya estamos sobre el tiempo. Israel no permite entrar a la Franja de Gaza donaciones que tengan lo que ellos llaman doble uso, es decir, que tenga partes metálicas. Al no tener partes metálicas, muchas cosas se quedan por fuera. Entonces no se trata de que uno no quiera llevar un laringoscopio, es que no lo dejan entrar. Hay 1.200 camiones haciendo fila para entrar a Gaza. O sea, esto es un drama real. Entonces a veces yo le pido a la sociedad civil que entiendan que no es que el gobierno no quiera, pero no se trata de dar un puño en la mesa, se trata de lo que es también posible en términos de la política exterior. Y no estoy hablando de la realpolitik ni de ser tibios, sino también de ser eficaces. Entonces, en este momento estamos trabajando en eso. El 9 de septiembre vamos a celebrar aquí en Bogotá, conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos en la Plaza Bolívar. Los invitamos. Va a ser dedicado a los niños y niñas de Colombia y a los niños y las niñas de Palestina. Y vamos a estar avisando otro tipo de actividades que tenemos programadas. Eso es el próximo martes. Hablamos con Víctor de Currea Lugo a propósito de todo este genocidio en Palestina y en toda la frontera con Gaza. Gracias, Víctor, por acompañarnos en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Qué triste situación, pero esperamos que alzar la voz cada vez funcione más. Muchísimas gracias a la mesa, gracias a la audiencia, y no dejemos de hablar de Palestina. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.